Bien, estimados estudiantes, vamos a ver el tema del teorema de Tales de Mileto. La primera parte porque tiene dos partes y vamos a ver pues quién era Don Tales. Vamos a ver nosotros que Don Tales de Mileto, para ir viendo su biografía, él estuvo presente en los años 624 a.C. hasta 547 a.C. Es reconocida esta figura, este retrato, sobresale principalmente o especialmente porque sus teoremas geométricos, que es lo que estamos tratando, en lo que aparece el germen del concepto de demostración, constituye el punto de partida en el proceso de organización nacional de las matemáticas. Tales, uno de los 7 sabios de Grecia, es también el fundador de la filosofía natural y busca en el agua el principio y la realidad última de todas las cosas. Un gran filósofo. Entonces ya sabemos su historia, pues resulta que en esta parte vamos a estudiar la geometría y tiene 6 teoremas. El teorema 1 dice, viendo esta figura, si varias paralelas determinan segmentos iguales, aquí tenemos, fíjense, una, dos, tres paralelas. Dice, si varias paralelas determinan segmentos iguales en una de dos rectas transversales, ya sea en una recta transversal porque corta, ¿no es cierto?, a esas rectas, transversal, o también se puede decir que secante. Dice que determinan también segmentos iguales en la otra transversal. Aquí tenemos otra transversal, significa que estos segmentos de aquí es igual que este de acá, este segmento es igual que este de acá, pero estudiamos el teorema. Dice que, y esto es importante porque ustedes chicos, chicas, necesitan leer, tener lectura y saber interpretar, ¿no?, lo que está escrito. Entonces, por eso lo hago, ¿no? Es cierto, de ser un poquito tedioso en esto. Dice, si A prima, y tiene una barrita encima, significa esto segmento. El segmento A prima lo tenemos que ubicar aquí donde está en la gráfica. Entonces, fíjese, es este segmento. Dice A hasta A prima. Si este segmento dice de A prima, esta rayita aquí que ven significa paralela. Es paralela al segmento CC. Y aquí tenemos entonces el segmento CC, este segmento. Dice que si este segmento es paralelo a este segmento, ¿qué significa que sean paralelos? Que tengan la misma distancia en todos sus puntos, que tengan la misma distancia. Si yo tengo un punto aquí y trazo, ¿no es cierto?, una línea, tiene que tener la misma distancia que si trazo otro punto acá hacia este lado, tiene la misma distancia, es una paralela. Entonces dice que si se cumple eso, ¿no es cierto?, que este segmento y este otro segmento que sean paralelos, también dice T y T', aquí esto ya no son segmentos, son variables que se utilizan, pero lo ubicamos que es T. Esta es T. Esta recta viene a llamarse T. Dice que T y T', entonces la otra recta de acá, T', son dos transversales, les decía anteriormente, son dos transversales, y si segmento AB, este segmento AB, solo este de aquí, miren, este pequeño segmento, es igual al segmento BC. Entonces, este es igual al segmento BC. Entonces, entonces el segmento A'B', aquí está el segmento A'B', es igual al segmento B'C'.
es igual al segmento B'C'. Esto es lo que dice el primer teorema de Tales de Mileto. Ustedes, chicos, lo que van a hacer esto es copiar en su cuaderno una reglita con colores bonitos, me lo van a presentar, y luego vamos a ver el segundo teorema de Tales. Dice así, tenemos la figura nuevamente: si varias paralelas cortan a dos transversales, si varias paralelas, y hay tres paralelas, cortan a dos transversales, entonces estas determinan en ellas segmentos correspondientes proporcionales. Es decir, si T y T' son dos transversales, si esta T, esta recta T y esta recta T' son dos transversales que, fíjense, no son rectas paralelas, son transversales porque cortan las otras rectas. Y si dice, el segmento AA', vamos a ubicar el segmento AA', aquí está el segmento AA', es paralela al segmento BB', aquí está, si este segmento es paralelo a este segmento BB', aquí está B y hay B', y también dice que si es paralela también al segmento CC', pues si no se ve la prima aquí, tiene que tener C' aquí. Entonces, si estas tres son paralelas, y además estas dos rectas son transversales a estas tres paralelas, sí, dice, el segmento AB, este segmento es igual al segmento BC. Es igual al segmento BC. Aquí está. Entonces, dice, el segmento AB, el segmento AB, este de aquí, dividido entre BC, este de aquí dividido entre este segmento BC, es igual entonces al segmento A'B', este segmento, dividido entre B'C'. Y aquí está. Yo le he dicho dividido, pero realmente el concepto es que dice así, que si el segmento AB es ABC, entonces el segmento A'B' es A'B'C'. Así se debe de describir, ¿no es cierto?, esto que está escrito acá. Muy bien, vamos a ver el tercer teorema. Dice el teorema 3. Si una recta es paralela a uno de los lados del triángulo, aquí tenemos un triángulo y una recta paralela. Si una recta paralela a uno de los lados del triángulo, aquí tenemos un lado y aquí está su paralela. Debemos trazar una paralela aquí a este lado. Dice. Entonces, los otros dos lados quedan divididos en segmentos proporcionales. Quiere decir que estos lados de acá, estos lados están divididos en segmentos proporcionales, es decir, que son semejantes a este triángulo mayor. Quiere decir que este triángulo pequeño es semejante a este triángulo más grande. Es decir, en el triángulo ABC, aquí tenemos ABC, este triángulo ABC, si el segmento DE es paralelo al segmento BC, vamos a ver el segmento DE, aquí está, el segmento DE es paralelo, dice, al segmento BC, ¿sí? Son paralelos. Entonces, dice, el segmento AD es igual al segmento AB. El segmento, entonces,
AD es igual al segmento AB. Como también el segmento BD, vamos a ver el segmento BD, este segmento BD es igual al segmento EC, al segmento EC. Pues eso es lo que establece el teorema de Pitágoras. Y se puede leer también que AD es ABD, AD es ABD, como también AB es AEC, AE es AEC. Bien, esto copian chicos entonces su cuaderno, luego vamos a seguir con los otros 3 teoremas que faltan. Que le vaya bien chicos, chao chao.